has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, te has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amado Dios, te agradecemos por las vocaciones, por el amor que nos brindas, por estar hoy aquí y por acompañarnos en todo momento y circunstancias. Te suplicamos que la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe, para que seas tú quien hable a través de estos siervos tuyos y toques el corazón de los jóvenes que estás llamando. Bendícelos y abre sus oídos para que acudan a tu santa voluntad. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, bienvenidos a su programa Echando las Redes. Soy Jessica Velázquez y hoy tengo el gusto de presentarles el tema Todo el que cree en él tendrá vida eterna, desde el campanario de la parroquia de Santo Domingo, Xenacoj. Todo el que cree en Él tendrá vida eterna. Es el título del programa de esta semana. Les damos la bienvenida no solo a Echando las Redes, sino especialmente a este segmento, El Rostro de la Palabra. Veamos este contenido que hemos preparado con amor para ustedes. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Que Dios les bendiga, soy el Padre Robertson de nuevo con ustedes y en este segmento El Rostro de la Palabra vamos a tomar el texto de San Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21, justamente aquel título de nuestro programa de este día, de esta semana. Todo el que cree en Él tendrá vida eterna. Y dice el texto de San Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por Él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres no amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Importante justamente el título de nuestro programa, y es el versículo 15, capítulo 3 de San Juan, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Así es, tendrá vida eterna. Por eso el tema de hoy nos habla sobre la fe, creer y confiar solamente en Jesús. ¿Cuánto mide tu fe? Claro, no podemos medir la fe porque es algo tan subjetivo, con cantidades como lo solemos hacer, de peso, cantidades de medida, cantidades pues que utilizamos regularmente en cuestiones matemáticas o de economía, no. Pero tú más o menos sabes calcular, sabes comprender, sabes identificar cómo está tu fe. Todo el que crea en Él tendrá vida eterna.
Creer en Dios es el primer fundamento para que nosotros seamos auténticamente cristianos. Y es el primer fundamento que se le pide a un joven que quiere hacer un proceso de discipulado, un proceso de identificación con Dios, un proceso para entrar en una congregación, para entrar en una comunidad, para acercarse también a la vida de la iglesia. Lo primero, ¿cómo está tu fe? ¿Crees en Dios? Preguntémonos eso. A veces podemos creer a nuestra propia manera. Queremos creer en Dios con nuestra propia forma cuadrada, radical y hermética de creer, a mi forma, a mi manera, sin dejarme impactar por la iniciativa que Dios toma a través de la iglesia. Creer como la iglesia me lo pide, creer como Jesús lo manda en las Escrituras. Importante entonces aprender a reconsiderar cómo está mi fe y de qué manera estoy creyendo, cuáles elementos tiene mi fe alrededor. Por eso les invito para que ustedes también tomen esto en consideración. Algo importante dentro del tema de la fe, también nos da el espacio en la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Todo el capítulo 11 yo consideraría un bestseller, un premio Oscar de la Academia, un Globo de Oro para ese texto sobre la fe. Nos explica cómo es la fe en aquellos personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y empieza diciendo, capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que no vemos, la garantía o la convicción de lo que se espera. Veamos entonces qué importante y cómo está entonces tu fe. Vale la pena agarrarnos de Dios, confiarnos de Dios, pedirle fortaleza al Señor. De esa manera tú fortalecerás aquí en tu corazón tu adhesión y tu cercanía a Él. Hoy también te invito para que puedas, ya en breve lo explicaremos un poquito más adelante, para que puedas también darte cuenta si tu fe es como la fe de los demás. No que te andes comparando, no, sino más bien que te des cuenta cómo es en realidad tu fe, cómo tu fe es distinta, cómo cada uno va a vivir su fe de distinta manera. Como sacerdote, o tú que puedes estar al frente de un grupo, de una pastoral, no puedes pedirle a todos que tengan la misma fe, porque todos estamos en diferentes etapas. Bueno, ojalá que este tema vaya llenando tu corazón y te vaya ayudando a aclarar tus pensamientos sobre creer y confiar en Cristo Jesús nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Regresamos entonces con ustedes a través de este programa Echando las Redes, aquí en el segmento El Rostro de la Palabra, y estábamos haciendo la meditación sobre el texto de San Juan. Algo importante que debemos de considerar: todo el que cree en Él tendrá vida eterna, dice el tema de esta semana. Y estamos hablando sobre la fe, por supuesto, cómo creer en Dios. Es evidente que la fe empieza por un encuentro en aquello que creo, en aquel a quien le creo. Y la persona a la cual le debería yo de creer es a la persona de Cristo Jesús. ¿Y cómo puedo encontrarme con la persona de Cristo Jesús? Pues evidentemente a través del encuentro con la palabra. En la palabra de Dios veo la figura de Cristo Jesús, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y claro, esa fe nos tiene que llevar a una fortaleza en mi corazón. El encuentro con Jesús tiene que suponer un encuentro vivo y cercano con su persona, un encuentro vivo y cercano con su amor. Y claro, mi corazón se abre de par en par para tener desde ya aquí en la tierra una probadita del cielo. Así es. ¿Cómo? Porque voy a encontrarme con Él. Si tú te encuentras con Jesús, si Jesús cambia tu vida, si Jesús le da a tu vida un nuevo sentido, si tu vida adquiere esa presencia de la gracia de Dios, vas a probar un poquitito de lo que Dios tiene allá arriba en el reino eterno. Esa es la invitación que te hago en este día, para que te acerques al encuentro vivo con Jesús. Y claro, una persona que quiera tener inquietudes para entrar al seminario, para entrar a la vida religiosa, para empezar un proceso de encuentro, en este caso en una comunidad, un proceso de encuentro con Dios en una vida vocacional, necesariamente debe de tener clara su fe. ¿Cuál es su fe? Por eso hoy es importante, como te decía en el espacio anterior dentro de este segmento, cómo podemos ver
que nuestra fe no se compara con la de los demás, en el sentido de darme cuenta que yo quiero tener una fe tan íntegra, tan fuerte como la de aquel. Pues sabemos que todos estamos en un proceso distinto de fe. Yo decía que como sacerdote no le puedo pedir la misma fe a todos mis feligreses, a toda la gente que esté a mi alrededor. No se puede. Algunos están iniciando en su fe, otros van regular en su fe, otros tienen una fe un poquito más arraigada, más fuerte. Bueno, no todos estamos en el mismo lugar. Por eso es importante tomar en consideración eso. Y segundo, claro, si tú sabes que tienes una fe, recuerda que debes de valorar tu fe católica. Tú tienes la fe en la Santa Eucaristía, tú tienes la fe en la vida de los santos, tú tienes la fe en la Virgen María, tú tienes la fe en lo que la Iglesia te comparte, la fe en los dogmas marianos, en los dogmas que se dicen en el catecismo de la Iglesia. Tenemos esa fe viva y cementada en el Señor, la fe en la Santísima Trinidad. Bueno, y alguien más de fuera que te diga, mi fe es como tu fe, cuidado, porque nuestra fe es única y auténtica. Mi fe católica no puede compararse con otra fe porque no son iguales. Alguien que te diga, no, mira, si tenemos la misma fe y es evangélico, ten mucho cuidado. Porque esa persona no cree en los santos, no cree en María, no cree en la Eucaristía, no cree en los sacramentos. Entonces, la fe que esa persona tiene, su contenido no es igual a la mía. Por eso debemos de cuidar mucho esos detalles en nuestra fe. Que tu fe se fortalezca en el encuentro vivo con Jesús sacramentado. Que tu fe se fortalezca al doblar tus rodillas frente al sagrario. Que tu fe se fortalezca al estar escuchando la palabra de Dios, al participar de la Santa Eucaristía. Continúa con nosotros. Estoy loco por Cristo. Estoy loco por Cristo. Amigos, bienvenidos al segmento de Brújula y vamos a conocer un poco más sobre Santa Matilde Reina, cuya memoria litúrgica celebra nuestra iglesia cada 14 de marzo. Santa Matilde fue una mujer quien a muy temprana edad contrajo matrimonio con Enrique, quien era duque de Sajonia. Junto a él procrearon 5 hijos y ella se caracterizó durante su vida por ser una reina muy piadosa y generosa con los más pobres. Santa Matilde fue criada por su abuela, quien era una abadesa. De ella recibió la educación en principios cristianos. Su abuela también fue quien la presentó con Enrique, quien en ese entonces era un caballero y era conocido como el pajarero. Ambos quedaron enamorados desde el primer momento y poco tiempo después viajaron a Sajonia para contraer matrimonio. Matilde, con el paso de los años, fue moldeando el carácter del rey, quien se convirtió en un hombre justo que le apoyó en las obras de caridad en todo momento. Ella repartía alimentos, ropa y dinero a manos llenas entre los más pobres de su reino. También inició a edificar iglesias, monasterios, hospitales y hogares para acoger ancianos, niños y mujeres abandonadas. Se reconocía por ser una mujer que recorría las calles a pie para encontrar y resguardar con su auxilio y amor a los mendigos. Al morir el rey Enrique, el emperador, su hijo Otón ascendió al trono, pero su hermano menor Enrique se rebeló en su contra y desde entonces empezó en el imperio una época muy oscura, llegando hasta el punto de que estos dos se unieron para atacar a su madre, quienes decían ellos que guardaba una enorme fortuna que derrochaba dentro de la gente. Fue entonces cuando Santa Matilde le cedió su herencia y se refugió en un convento, en el que años más tarde sus hijos llegaron para pedirle perdón, y aunque volvió a la corte y le permitieron continuar con sus obras de misericordia, se mantuvo al margen de la política y centró su vida en la oración, el ayuno y la contemplación. Durante la ausencia de su hijo Otón en el reinado, la reina Matilde administró el poder y durante su periodo construyó un convento de clausura donde más tarde se fue a vivir y enclaustró. Aquí vivió una vida de oración y contemplación. Que la reina Matilde nos enseñe a ser humildes, sencillos y generosos, aún en dificultades y en la opulencia.